Acá tenemos, como siempre, nuestro curso y lo que vamos a hacer en el bloque administración. Esto recuerden que siempre en Moodle se mantienen las mismas estructuras. A veces puede cambiar la distribución. En este Moodle aparece acá a derecha, a veces aparece a izquierda. Por eso no se preocupen, es buscar este bloque de administración y en esta sección de banco de preguntas. Podemos seleccionar acá directamente o desplegamos y podemos ir directamente a lo que queremos hacer. Si queremos ver las preguntas, las categorías, importar preguntas de un documento en texto plano .txt o exportarlo. Como siempre es recomendable empezar por la categoría porque es una forma de organizar nuestro espacio. Las categorías yo siempre menciono que son como carpetas, ¿no? Uno es como las carpetas de un sistema operativo. Hay una carpeta, puede incluir varias carpetas dentro, ¿no? Y se va ramificando. Esto es igual. Acá, por ejemplo, háganse de cuenta que acá tenemos estas dos carpetas y dentro de esta carpeta está esta. Y así sucesivamente podemos incluir varias carpetas o categorías, acá se llaman categorías, dentro de este o dentro de este también. Ojo, si quisiéramos cambiar de jerarquía, podemos subirlo con estas flechas de aquí. Esta la podemos subir al mismo nivel que esta. Es como si sacáramos una carpeta dentro de la carpeta madre. Y bueno, la volvemos a bajar. Siempre lo que está debajo, enseguida debajo va a quedar dentro de esto, ¿no? Si nosotros quisiéramos que quede dentro de esta, tendríamos que esto primero subirlo, después tenemos que hacer así, ¿no? Elevarlo de jerarquía, moverlo hacia arriba y ahí de vuelta. ¿Vieron? Así es como logro que quede acá. Así lo interpreta lo interpreta Moodle. Bien, lo dejamos así igual. Bueno, acá hay otras más que son por defecto. Yo si quiero crear estas carpetas, tengo que primero elegir dentro de qué carpeta o qué categoría quiero que quede. Como decía recién, puedo querer que quede acá, acá o en esta misma. Esta ya es una subcarpeta o una subcategoría, ¿no? Elijo esta. Vamos a elegir esta para que vean. Vamos a ponerle subcategoría. Le podemos poner el nombre, la información de la categoría y un número de identificación. Y este número de identificación nos va a servir al momento de ver las actividades de nuestro curso. Vamos a poder identificar por un número puntual. Yo por lo general uso o la fecha del día o por ejemplo es 1/12/2020. No es obligatorio igual. Y acá si tienen alguna duda pueden cliquear acá y les va a decir. En este caso está en inglés, pero no se preocupen, va a estar en español. Y les da un breve resumen de lo que puede hacer. Entonces añadimos la categoría y como pueden ver ya está creada acá, ¿no? Aquí debajo. Si yo quisiera eliminarla es cliquear en la papelera, incluso ahí se despliega que es la opción borrar, o si quiero editar la información, eso que vimos recién, ¿no? El nombre, la información, dónde está. Esta es otra forma de hacerlo también. Si quiero dejarlo abajo de ¿no? En vez de hacer lo anterior, de mover con las flechitas, hago así, doy guardar y me lo deja, ¿ven? Debajo de este. Estaba debajo de ahora está debajo de este. Muy bien. Esta es la parte de las categorías, es bastante al principio engorroso por cómo se distribuye, cómo está presentado, pero es bastante sencillo una vez que se le agarra la mano. Y ahora, si yo quiero ver las preguntas dentro de las categorías, voy acá y además puedo crear preguntas. Por ejemplo, su categoría no tenía ninguna, porque recién la creamos. Acá me muestra en estos números la cantidad de preguntas que hay por cada categoría. ¿Bien? Vamos a seleccionar acá y ahí ya me las muestra. Me muestra las preguntas. Acá tengo como que muestre todas, se puede cambiar para mostrar 20 por página, que esto depende de la velocidad que tengan de su internet porque puede demorar en cargar todo. Bien, acá lo que nos muestra los enunciados, ¿no? Los encabezados de las preguntas y tenemos opciones, por ejemplo, que
o sea, este es el nombre de la pregunta. Ahí, al seleccionar acá, muestra el enunciado. Por si no nos acordábamos de qué trataba. Por ejemplo, capaz que la pregunta se llama, no sé, biomoléculas, pero no sé qué pregunta sobre eso. Entonces, cliqueo acá, me muestra el enunciado y ahí en el enunciado va a decir, yo qué sé, con respecto al ADN, ¿no? Bueno, y ahí un poco se puede orientar. Si aún así siguen sin saber de qué trataba, bueno, no queda otra que seleccionar acá y podemos ya directamente ir a editarla, a la pregunta, duplicarla. Esto es gestionar marcas, son de etiquetas que donde yo trabajo no se usan mucho, pero es una forma como de etiquetar, algo similar a hashtags. Vista previa, borrarla y exportarla como este formato, que obviamente para importarlas en otro banco de preguntas. Entonces la forma rápida, vista previa, acá me lo abre en otra ventana, pero está. Y ahí me muestra la vista previa para saber bien qué era la pregunta. Me gusta dejar eso descliqueado porque está medio entreverado igual. Estos son números de identificación, ¿ven? Lo que comentaba recién. Esto es lo mismo para las preguntas, acá aparecen los números. Yo lo hice de una forma ordenada con respecto al número de pregunta que iba creando. Bien. Y se puede acá, como dice, crear una nueva pregunta. Yo puedo crear una nueva pregunta y ya dejarla en esta categoría. O si yo por otro lado voy y hago un cuestionario y creo las preguntas en el cuestionario, automáticamente me crea una categoría para ese cuestionario y nada, las voy a poder ir a recuperar esas preguntas acá, en esta categoría. En el banco de preguntas, digo. En este banco. Bien. A mí personalmente me gusta mucho más primero organizar la base de datos, por así decirlo, ¿no? que tenemos de preguntas, para después, al momento de crear un cuestionario, solamente lo único que tengo que hacer es seleccionar de acá. Es la forma más cómoda. Además van a ver que esto es lo que vamos a ver ahora un poco rápido, que nos va a permitir seleccionar de distintas formas. Por ejemplo, si yo voy a un cuestionario, esta parte ya terminó. Voy a un cuestionario. Activar edición, agregar actividad recurso y vamos a buscar el cuestionario acá. Bien, vamos a ponerle en la descripción. Hoy no vamos a ver estos detalles, pero está. Ven la temporalización. Vamos a ponerle los intentos, etcétera. Y le damos guardar. Bueno, si vamos acá, guardar cambios y mostrar, nos guarda los cambios y ya nos muestra la parte de edición del cuestionario y acá nos vuelve para atrás, para donde estábamos recién. Nada, o sea, cambia solamente eso, que nos vuelve para esta parte de acá, para acá. Bien, ahora vamos de vuelta al cuestionario. Este cuestionario ya está editado. Igual en un video de cuestionarios le voy a mostrar más cómo es acá al entrar, como está hecho el cuestionario, cada vez que entremos nos va a dar la opción de editar. Pero una vez que tengamos el cuestionario hecho, cuando volvemos a entrar nos muestra el cuestionario, o sea, las preguntas, como los intentos ya realizados. No nos da la opción de editarlo de vuelta, pero sí, se puede hacer. El tema es que bueno, no está muy a la mano, que es acá, esta parte de acá. Vieron que tuve que agregar este bloque porque no lo agrega en este Moodle. Por lo general ya está agregado. Si no lo encuentran es porque hay que agregarlo acá. Solo docentes editores pueden hacer eso. O niveles superiores de edición. Y bueno, esta misma opción es esta de acá. Es la misma. Clicamos ahí para que vean que es lo mismo. Y ahí nos muestra para modificar el cuestionario. Como les decía, yo siempre me gusta ir primero a la categoría, porque después yo puedo agregar las preguntas. Bien. Yo puedo agregar una nueva pregunta, que esto es lo clásico, ¿no? Cuando uno hace de cero y no tiene un banco de preguntas, puede hacer esto. Pero ¿qué ocurre? No nos va a dar la opción de elegir preguntas aleatorias. Y esto es lo que yo quiero rescatar en este video.
Esto es crear una pregunta de cero. Esto es seleccionar del banco de preguntas, que es casi lo mismo que crearlas, solamente que es una selección masiva. En vez de crear una por una, puedo agarrar y elegir 10. Pero o sea, van a quedar esas 10 que elegí, van a aparecer acá. En cambio, una pregunta aleatoria, vamos a ver que lo que nos va a decir que elijamos de una categoría. Entonces yo, por ejemplo, recuerdan que esta categoría tiene 16 preguntas. Yo elijo esta categoría, elijo cuántas quiero. No me va a dar la opción de elegir cada una. Elijo cuántas quiero. Tenemos 16, bueno, un número menor. Vamos a poner la mitad, 8. Bien. Entonces yo añado. Y ya me agregó automáticamente esas 8 preguntas, pero con el detalle. Porque primero vamos a ver. Primero voy a paginar esto para que quede todo en la misma página. Vamos a ver la otra opción para que quede claro esto. Por ejemplo, yo quiero, si yo agrego de esta forma, ¿no? Del banco de preguntas, acá me da la opción, vieron que las opciones son distintas. Me paro en la categoría que quiero, donde quiero seleccionar la pregunta y las elijo una por una. Entonces yo, no, eso no lo eligió, no importa. Acá quedó medio abajo. Añado y me va a añadir esas preguntas. No, ni ninguna otra. O sea, solo estas 4. Estas 4 no van a cambiar nunca. ¿Tá? A no ser que podemos reordenar. O sea, puede que esta aparezca acá, esta acá. Pero van a ser estas. En cambio acá, en este ejemplo, acá dice aleatoria. O sea, yo no sé qué pregunta va a aparecerle a estudiante de esta. Sé que va a aparecer de esa categoría que elegí, pero no sé qué pregunta. Entonces acá está la prueba. Si yo selecciono acá, que es previsualizar, no sé si lo están viendo ahí, déjame bichar. No lo están viendo. Bien, si yo selecciono esta pregunta aquí en la vista previa, me va a mostrar una ventana con una de esas preguntas de esa categoría. Bien. No recuerdo cuál fue que elegí. Vamos de vuelta. Por ejemplo, la 4, ¿no? Selecciono la 4, aparece esto. Bien, lo cierro. Si vuelvo a seleccionar la 4, van a ver que muestra otra distinta. Y si lo vuelvo a hacer, me va a mostrar otra distinta. Y así sucesivamente puede ocurrir que muestre distinta. Porque lo que va a hacer es recuperar del banco de preguntas de forma aleatoria, que es lo que dice acá. Bien, y Moodle no va a recuperar la misma que ya recuperó anteriormente. No se van a repetir, eso no se preocupe. Bien, está configurado para que la que se mostró acá no se vaya a mostrar en estas otras opciones. Entonces acá tenemos 8 preguntas que se van a recuperar de un banco de 16 preguntas. Y vieron cómo lo hice, ¿no? Bastante sencillo, o sea, elijo acá, después elijo la categoría. Acá dice New Category, una nueva categoría, que es como para crear una nueva categoría, pero no. Lo ideal es tener ya todo el banco hecho previamente y luego que el trabajo que lleva mucho trabajo hacer esa parte, pero siempre se recomienda todos los años ir enriqueciendo el banco. Y va a llegar un momento que el banco va a ser tan grande que ya es solamente crear cuestionarios y elegir. Después se pueden ver, si ustedes van al banco, pueden también después con un manejo más avanzado ir jugando con esto de las categorías. Porque por ejemplo, yo dentro de una misma categoría, por ejemplo, categoría, no sé, anatomía. Dentro de esa misma categoría, yo puedo poner otra categoría que se llame, no sé, vasos vasos de cabeza y cuello, por ejemplo. Pero dentro de esa misma, debajo de esa misma categoría, puedo dividir en subcategorías, por ejemplo, en cuanto a dificultad. Yo quiero quiero una categoría para preguntas más complicadas o más sencillas. Como ustedes deben de saber, en una evaluación siempre es recomendable que haya un nivel de dificultad que no supere más de aproximadamente un 20% de la prueba, pero tiene que estar. Siempre esto también depende si son parciales o si son pruebas
intermedias, pruebas parciales, o son exámenes que por lo general son más difíciles y las preguntas son de otro estilo, un poco más extensas y requieren más razonamiento y no tanto el parcial, que es más que nada el fin es más que nada, por así decirlo, eh, de control de cómo van los conocimientos aprendiéndose hasta ese momento, ¿no? Que siempre son como más cortitos. Entonces, digamos que le sirve como una autoevaluación al estudiante. En cambio, el examen generalmente es más elaborado. Entonces, eso también podemos crear categorías, algunas para parcial, otras para examen. Siempre recuerden, es como si tuviéramos dos carpetas, una dentro de la otra.